Estamos ahí ajustando los últimos detalles. Una jornada especial, ¿no, Rafa? Sí, estamos ante una nueva jornada de movilización contra la impunidad, donde tiene la particularidad de que no hay marcha convocada por madres y familiares, y por lo tanto, es en este sentido atípica. Han habido distintas expresiones. Por ejemplo, hay compañeros que incluso ahora están en la Plaza Libertad, ¿no? Ha habido alguna movilización en el Cerro, en La Teja, mejor dicho, sí, sobre todo. Y también sé que en Salinas iba a haber una concentración, donde también estaban los compañeros de Contra Toda la LUC. Y por lo tanto, tenemos distintas formas de expresión popular de repudio a la impunidad también, ¿no? Es Sí, decir, y seguramente hubo algunas autoconvocatorias por fuera de cualquier tipo de coordinación o organización. Yo, por ejemplo, pasé hace un rato por la Plaza Libertad y había una pequeña concentración allí. Había gente recolectando firmas también, pero se ve que había una convocatoria específica. Había varias convocatorias, sí. Una de militantes clasistas, otra que había de colectivos contra la... Plaza Avellán, dije. Plaza Avellán, yo te entendí en la Libertad. No, Plaza Avellán, perdón. Había una pequeña concentración allí. Está. Y yo creo que uno de los temas es analizar qué significa esta jornada, ¿no? Donde hoy en día, si no fuera por la pandemia, seguramente se estaría produciendo una movilización multitudinaria, donde hemos tenido en los últimos años movilizaciones realmente gigantescas y con enorme participación juvenil, ¿no? Eso me parece siempre muy destacable, incluso mayores a las que eran al inicio, en el 96, cuando arranca la primera, 97. Quiere decir que hay una conciencia a nivel de una gran parte de la población y de la juventud sobre esta cuestión de la impunidad. Pero habría que analizar un poco cómo nació la jornada del 20 de mayo, que sería interesante, creo, porque nos hace recorrer un poco el proceso de la lucha contra la impunidad, ¿no? Es decir, en primer lugar, la primera marcha se produce en el año 96. Quiere decir que no fue inmediatamente al final de la dictadura y al proceso de instauración del gobierno de Sanguinetti, ni siquiera fue inmediatamente al plebiscito o referéndum contra la ley de caducidad, que, como recordarán los compañeros, la ley de caducidad se aprobó a fines del 86, en diciembre del 86, y el plebiscito, por una cantidad de maniobras, el referéndum, mejor dicho, para decir mejor técnicamente, por una cantidad de maniobras del gobierno de Sanguinetti de la época, que incluso desconocía la voluntad de los que habían firmado, de gente que era público que adhería. Por ejemplo, me acuerdo que decíamos nosotros tachaban, porque no validaban firmas que eran como la de Carlos Julio Pereira, por ejemplo, que era público que apoyaba el referéndum, y no me acuerdo si no era hasta la de Sereñi o alguna otra figura pública de esa magnitud. Y todo eso llevó a un proceso que enlenteció el referéndum y que se produjo recién en el 89, es decir, casi 3 años después de la aprobación de la ley. Y pero fijémonos que en el 89 se vota, gana lo que se llamaba el voto amarillo, que era el voto para mantener la ley de caducidad o ley de impunidad, y recién en el 96 se produce la primera marcha del silencio. Es decir, ¿qué pasó en todo ese proceso? Entonces, primero que nada, yo creo que tenemos que analizar que en ese plebiscito, inmediatamente que se aprobó el voto amarillo, sale el general Sereñi, que era el presidente del Frente Amplio, y una figura obviamente referente para toda la izquierda, y coloca el planteamiento que hay que acatar la impunidad, es decir, que hay que acatar la voluntad popular. Y por lo tanto estaba cerrada la lucha contra la impunidad y por el juicio y castigo a los culpables. Y esto se va a reflejar, después lo vamos a ver ahora en algunas imágenes, se va a reflejar en las posiciones manifestadas por madres y familiares. Yo voy a leer alguna cosa de la primera proclama, ¿no? Es decir, de la primera marcha, pero también vamos a ver las consignas que presidían esa marcha. Porque la palabra justicia, si ya no digamos juicio y castigo, ¿no? Si la palabra castigo estaba directamente borrada, pero incluso la palabra justicia no aparece hasta 10 años después, hasta el 2016, como una de las consignas principales de la marcha, 2006, perdón, 2006. Como una de las consignas de la marcha. Es decir, vamos a poner ya, para ilustrarlo, perdón porque tengo acá algún lío.
Ya este dato que tiraste, mientras buscas ahí, Rafa, ya para por lo menos los militantes de mi generación ya es muy llamativo, ¿no? Porque nos incorporamos a la militancia en el 2006, 2005, 2007. Primero que las movilizaciones ya eran multitudinarias en algún punto y segundo que era como, bueno, juicio y castigo era la consigna que presidía ya la movilización en general, ¿no? No solamente la marcha del silencio. Sí, tal cual. Tenemos que comprender que había una enorme presión política sobre los familiares y los luchadores contra la impunidad, los luchadores que sobre todo eran familiares desaparecidos. Pero vamos a ver un poco por qué. En realidad en el 96 le corresponde, creo, los créditos a la familia Michelini del inicio del planteamiento. Porque son ellos los que plantean la necesidad de lanzar una movilización de este tipo, que era la Marcha del Silencio. Se lo proponen a los familiares desaparecidos, a madres y familiares. La razón para esto, estoy leyendo unos problemitas con las imágenes, pero ahora las ponemos. La razón es la siguiente: si ustedes sacan de arriba de la mesa el juicio del castigo y dicen, bueno, la impunidad ya se consagró por voluntad popular, lo que quedaba para reclamar, y esa era la política que proclamaba el Frente Amplio, era que se cumpla el artículo 4, que decía que el Poder Ejecutivo tenía que seguir investigando. O sea, no se iba a castigar a nadie, los jueces iban a clausurar todas las investigaciones, pero el Poder Ejecutivo recibía todas las causas abiertas en la justicia y sobre todo los desaparecidos, las personas detenidas por el aparato militar o policial, bueno, en ese caso estaba también Michelini y Gutiérrez Ruiz. Michelini había sido senador del Frente Amplio ante el golpe de Estado, Gutiérrez Ruiz era un diputado del Partido Nacional que fue presidente de la Cámara de Diputados, y ambos fueron asesinados en mayo del 76, es decir, 10 años antes, estoy diciendo bien, ¿no? De la marcha, no, 20 años antes de la primera marcha. En Buenos Aires, ¿verdad? En Buenos Aires, junto con dos militantes tupamaros que eran William Huitelau y Rosario Barredo, que también aparecieron en el mismo, es decir, los cuerpos aparecieron juntos, y como fueron desaparecidos creo que el 18 de mayo y aparecieron el 21, se eligió el 20 como fecha probable del asesinato. Por lo tanto, eso fue lo que fijó esa fecha. Pero más allá de estos detalles, creo que lo importante es ver que el eje entonces de esa movilización pasó a ser el reclamo no contra la impunidad en sí, sino que se cumpliera la ley de caducidad, y en particular en la posibilidad de realizar estas investigaciones que no realizaban y no realizaron durante años los gobiernos. Recién se podría decir que Jorge Valle empezó a decir que cumplía con esto, con la famosa Comisión para la Paz, que recababa información y divulgaba algunas de las informaciones que la mayoría fueron falsas, por otra parte, que volcaban los militares. Entonces, en este contexto hay que explicarse entonces cuál fue la estrategia de todo ese movimiento previo también, ¿no? Porque en realidad la impunidad nace como una de las consecuencias del régimen del Club Naval, no es un problema de tal o cual gobierno. Es decir, es que la democracia recién instaurada había acordado con la dictadura la preservación del aparato represivo, es decir, era intocable el aparato represivo. Eso en un momento Seregni dijo que estaba sobrevolando, ¿no? en las negociaciones del Club Naval, es decir, que ningún militar iba a dejar ser llevado prisionero y entregar el poder sin esa garantía, aunque no estaba escrito de ninguna manera en los textos del Pacto del Club Naval. Concretamente, el lanzamiento de la campaña del referéndum, incluso, al principio despertó cierta resistencia en el Frente Amplio. Es decir, inmediatamente a que se aprobó la ley de impunidad en diciembre del 86, madres y familiares sacaron una posición favorable al referéndum, y el MLN Tupamaros también, bueno, y el Partido de los Trabajadores también. Y se empezaron a generar comisiones barriales que florecieron en todo el país. En Montevideo era multitudinario, es decir, no eran los comités base del Frente Amplio, eran comisiones contra la impunidad, y empezaron a tener un plenario, etcétera, y eso empezó a chocar un poco con la orientación que quería imponer el Frente Amplio. Y concretamente, bueno, cuando se establece finalmente la votación, son muchos años después, en parte este movimiento había refluido también, por toda una serie de razones, se consagra entonces esta presión política sobre familiares para que acepte la impunidad. Yo recordaba el otro día en una audición de radio que
que el Partido de los Trabajadores fue a la Plaza Libertad el viernes siguiente al plebiscito, al referéndum del voto verde, voto amarillo, con un cartel que decía no acatar la impunidad, que seguramente no era la mejor consigna, la más ajustada, pero expresaba claramente que para nosotros el referéndum, el resultado del referéndum no planteaba la caducidad de la lucha contra la impunidad, sino que había que seguir llevándola adelante, mientras que el general Liber Seregni y otros referentes del Frente Amplio presionaban permanentemente en el sentido de que había que enterrar eso. Y hay que recordar que hasta 2003, en el Congreso del Frente Amplio previo a que asumiera el gobierno en el 2005, hubo un debate en el Congreso del Frente Amplio donde Eleuterio Fernández Huidobro dijo a todo podemos renunciar menos a la victoria y por lo tanto había que aceptar como programa el cumplimiento del artículo 4 de la ley de caducidad y no el planteamiento que hacían algunos sectores, por ejemplo Hugo Cobres, que era la anulación de la ley de impunidad. Es decir, que llegamos al gobierno del Frente Amplio sin este planteo como bandera, por eso no debe extrañar que esas marchas no tuvieran como plataforma justamente la cuestión de la anulación de la ley, ni juicio de castigo, ni la propia palabra justicia, repito, ¿no? A ver si podemos mostrarlo porque ya no me van a creer, sino los compañeros que están del otro lado. Bueno, antes que nada voy a mostrar una imagen que me parece interesante, que es este domingo, ¿no? Que está una actividad de la plenaria Memoria y Justicia en la cárcel Domingo Arena, donde van a recordar a desaparecidos y reprimidos, asesinados de la zona, y por lo tanto vamos a ver allí seguramente otra conmemoración más de esta temática. Pensaba en esto que decías, ¿no, Rafa? De la situación esta de Seregni, ¿no? A mí lo que se me viene a la memoria enseguida es el punto final, ¿no? Es decir, primero, o el pasaje de página, de la que hablaba tanto Mujica como Huidobro, ¿no? Es decir, que la posición de Seregni o las posiciones de Vázquez y cosas derivan ahí, ¿no? Hay una cuestión que hay que decir, acá tenemos estoy adelantando un poquito, porque seguramente la imagen de la cabecera de la marcha del 96, ¿no? Aquí vemos que las consignas eran verdad, memoria, nunca más, ¿no? Esos eran los ejes, que se sepa la verdad, no olvidar, claro, y nunca más impunidad. Entonces, no aparece la palabra justicia hasta 2006, 10 años después. Quiere decir que costó mucho levantar esa lápida de alguna manera para la lucha contra la impunidad y recordemos que bajo el primer gobierno del Frente Amplio se hizo un plebiscito, ahora sí, constitucional, que fue la Rosada en ese caso, para lograr la anulación de la ley de impunidad, y que gran parte de los dirigentes del Frente Amplio y los grupos políticos del Frente Amplio estaban en contra del MPP, estaban contra el Partido Socialista, estaban contra todo el Frente Liber Seregni y Astori, el Partido Demócrata Cristiano, y que bueno, muchos ni siquiera sobraron, ¿no? Es decir, para que hubiera votación, y se perdió por muy poco ese plebiscito. Sí, sí. Y después, cuando el gobierno de Mujica, hay que recordar que hubo una discusión sobre la ley de impunidad, y Mujica fue al Parlamento junto con Astori a pedirle que no la votara. La gran Semproni, ¿no? Claro, la gran Semproni, es decir, Semproni apareció como un diputado rebelde que en realidad era dócil, o mejor dicho, fiel al mandato que le daba el gobierno. Así que tenemos un largo periodo de lucha donde cada 20 de mayo se daba un contraste entre la aspiración de esa enorme movilización, de esa gente marchando, y lo que era la política de los dirigentes del Frente Amplio. Y acá hay que decir la verdad, estaban siguiendo una continuidad. El gobierno de Tabaré Vázquez no inventó esta línea, sino que vino a continuar lo que planteó el general Seregni el día siguiente, la misma noche que se votaba el referéndum, donde dijo, bueno, vamos a acatar. Acá está la cabecera, la marcha del 96 en esta imagen,
donde vemos a Elisa de Lepiane, la viuda de Michelini, vemos a la viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz, a Astori, a Rafael Michelini y al propio Sereñi a la cabecera, ¿no? Ese era un poco los que dirigían esa marcha y que orientaban la política en ese momento que de alguna manera generaba una presión política sobre las propias organizaciones de derechos humanos, que obviamente, siendo los interesados, eran los principales interesados en revertir también esa orientación, pero no lograron las condiciones o no encontraron que tuvieran condiciones hasta mucho después. Entonces, en este sentido, la marcha del 20 de mayo es un poco contradictoria. Quiero decir, es una marcha contra la impunidad sin duda, ¿no? Es decir, todos los que participan de ella están en contra de zanjar la cuestión y de decir, bueno, olvidamos el asunto, pasemos la página, como de alguna manera planteaban Sanguinetti y otros, no tener ojos en la nuca, no mirar para atrás. Hace poco lo leí recordando algunas declaraciones del propio Mujica, que decía que no podía, decir, cuestionando a los familiares de que estuvieran todo el tiempo pensando en eso, ¿no? Es decir, que tenían que, de alguna manera, una idea de dar vuelta a la página también. Pero es contradictoria en varios sentidos. Bueno, uno es el problema de recordar que estos demócratas, como el Partido Nacional, incluso algunos de los que estuvieron en contra de la ley de impunidad, pero incluso muchos que fueron perseguidos por la dictadura, ¿no? Yo menciono, por ejemplo, el caso de Wilson Ferreira Lunate, que fue perseguido y que podría haber sido asesinado junto con Michelini y Gutiérrez Ruiz. Es decir, la dictadura barrió con una cantidad de sectores y pudo haber masacrado a más gente, pero Wilson Ferreira Lunate y Carlos Julio Pereira fueron parte de los que votaron, por ejemplo, la Ley de Seguridad del Estado, la Ley de Estado de Guerra Interno, que era una declaración que permitía que el ejército apareciera en la represión directa y que permitió masacres contra la izquierda, no solo contra los tupamaros, contra el movimiento obrero, por supuesto, y que fue colocando el ejército en el centro de la escena política en la etapa previa al golpe de Estado. No es casual, es de alguna manera una acción simétrica que Wilson Ferreira Lunate haya sido uno de los que votó la ley de caducidad y siendo uno de los impulsores, la redactó Gonzalo Aguirre y algún otro. Ahora estaban discutiendo hace poco quién más había intervenido en la formulación. Era Martínez Turla, que era ya fallecido, un dirigente del Partido Nacional. Pero más allá de la autoría puntual, de la formulación de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, estábamos ante una orientación de impunidad y de amnistía de los militares que originalmente Wilson Ferreira parecía que era el que se comía crudo a los milicos, ¿no? El Partido Nacional se jacta de no haber participado del Pacto Naval, ¿verdad? Y demás. Claro, en realidad ellos participaron en forma distorsionada, claro, porque ellos no participaban del Club Naval y cuestionaban las proscripciones, en particular la de Wilson, pero habían propuesto una alternativa, que era una especie de provisoriato durante un año, de un gobierno que fuera electo pero que no tenía toda la manija y donde seguían los milicos de la dictadura teniendo un peso muy fuerte en el gobierno y después una nueva elección. Eso se lo planteó Pibel de Voto al gobierno militar de la época como una transición y eso fracasó porque se estaba imponiendo la salida sanguinetista que de alguna manera contaba con el apoyo del Frente Amplio y que se concretó en el Club Naval. Por lo tanto, no son trigo limpio en cuanto al planteo en general y además el Partido Nacional, por ejemplo, planteaba en un momento la posibilidad de que se hiciera una asamblea constituyente y después lo archivó el planteo. Que hubiera podido por lo menos discutir eliminar las estructuras de la impunidad, etcétera, legales y no legales. Es decir, que ellos de alguna manera tuvieron participación en todo el proceso y son los impulsores principales de la ley de impunidad. Se me ha ido muy largo toda esta narración, pero creo que era necesario colocar en este sentido este fenómeno contradictorio, porque si vemos una marcha del silencio que no tiene el tema de la justicia ni la anulación de la ley de impunidad como eslogan ni como programa, que plantean por el contrario, queremos saber la verdad, queremos recordar, etcétera, pero no un reclamo, sí, que investigue el gobierno, pero que no haya castigo. Es evidente que no rompía del todo con toda esa orientación. Bueno, por algo el propio Michelini, que era uno de los partícipes, Michelini no estaba en el Frente Amplio en ese momento, hay que recordarlo, estaba en el Nuevo Espacio,
Rafael, y es uno de los promotores de la marcha. Y también tiene cierto grado de policlasismo la marcha, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? ¿En qué sentido? Y esto no está mal, hay que decir, una movilización por derechos democráticos es lógico que moviliza a toda la ciudadanía. Pero en el sentido de que se elegía justamente la fecha del 20 de mayo, que hacía referencia sobre todo a Michelini, a Gutiérrez Ruiz, es decir, pretendía plantear, una unidad allí con sectores democráticos de los partidos tradicionales que ya había mostrado la hilacha en todo el proceso anterior. Y a la vez, al ser desaparecidos Michelini y Gutiérrez Ruiz, dejaba de lado lo que había sido la represión, por ejemplo, las cárceles, ¿no? La tortura, lo que no llegó a la muerte, digamos, al asesinato, los asesinatos incluso producidos después de que había sido reconocida la detención, que eso estaba precisamente establecido en la ley de impunidad, que eso ni se investigaba, ¿no? Es decir, estamos hablando de otro tipo de situaciones en las que se investigaban, es decir, más detenciones ilegales, detenciones que no habían sido reconocidas. Por lo tanto, acotaba la marcha del 20 a un planteo mucho más chico, que fue el que el Frente Amplio llevó históricamente hasta 2009 inclusive, cuando ahí la presión popular de alguna manera los obliga a que formalmente se colocan en el planteo del plebiscito de la anulación de la ley de impunidad. Lo concreto es que tenemos un conjunto del régimen político que ha mantenido la impunidad, ¿no? Es decir, los blancos, los colorados, el Frente Amplio, es decir, en distintas formulaciones y gobiernos y con distintas intervenciones políticas, porque no era lo mismo la política de Jorge Valle que la de Sanguinetti, que la de Lacalle. Y ahora Lacalle Pou pretende también limpiarse un poco la cara con esta historia de entregarle unos archivos completamente inocuos y irrelevantes a los familiares y generar una opereta ahí, una operación mediática que más bien parece una broma, una burla, porque eso no le brinda ningún tipo de información real a los familiares, y este gobierno ha amparado a Manini Ríos, ha amparado a toda la política de impunidad de los aparatos represivos, y van a ver que es imposible escuchar al ministro de Defensa, Javier García, que se refiere a la palabra impunidad, se refiere a crímenes o violaciones a los derechos humanos, es decir, él habla de los hechos del pasado, generalidades que en este sentido es un gobierno que viene a intentar cerrar aún más esta movilización, este reclamo, y en este sentido se requiere más que nunca poner sobre la mesa el rol de las Fuerzas Armadas, no solo en el pasado, sino en el presente, ¿no? Un poco comentábamos hace poco cómo están jugando un rol en Brasil, sí, ¿no? En distintos procesos de crisis política, Colombia, donde no solo juegan un rol represivo tradicional, profesional, digamos, sino que juegan un rol político muchas veces colocando una presión sobre el régimen político y una amenaza, ¿no? Un chantaje, en el caso de Brasil para llevar adelante un golpe de Estado, en el caso de Paraguay también, en el caso de Honduras, es decir, tenemos una injerencia militar que incluso se ha manifestado en Francia, con el tema, una advertencia sobre el problema de los musulmanes, ¿no? del peligro musulmán de parte del ejército interviniendo en política, ¿no? Una conclusión que se impone, Rafa, a mí me pareció muy, muy didáctico realmente. Hay cosas que mencionaste que yo desconocía, así que me imagino que del otro lado también los compañeros deben estar. Pero una cosa que se impone como conclusión, me parece, es que la impunidad del aparato represivo tiene que ver con el futuro y no con el pasado, ¿no? Es decir, la garantía final. Sí, tal cual. Es decir, el tema es que aparece ahí como si fuera, no hubo más remedio porque era una manera de salir en forma indolora de la dictadura, pero lo que se revela es que la clase capitalista tiene el interés de preservar al aparato represivo como garantía última frente a cualquier rebelión, como las que hay en Chile, como las que hay en Colombia, como las que ha habido en Ecuador. Ese es el aparato represivo. Es decir, pedir a la burguesía que desmantele a este aparato es un poco ilusorio, ¿no? Es decir, es evidente que la movilización contra la impunidad pega en un lugar muy duro, y entonces revela que es incompatible para la burguesía incluso el cumplimiento del propio Código Penal, ¿no? Es decir, porque si alguien violó, asesinó, torturó, secuestró
personas, tiene que ir preso, de acuerdo al Código Penal. No es una cosa que inventaron los zurdos, la izquierda, los trotskistas, ni nadie que se... Es un planteamiento del Código Penal. Bueno, violan el Código Penal porque es su aparato represivo el que están preservando, y en este sentido ni siquiera han podido revelar la verdad, ¿no? Es decir, esto se comprobó hasta en las actuaciones que hubieron en los tribunales de honor, de deshonor, digamos, del periodo del gobierno pasado, ¿no? Es decir, que los mandos, en particular Manini Ríos, pero más arriba, esto involucró a la propia presidencia de Vázquez, tenían una evidencia allí y una confesión sobre la desaparición de Roberto Gómez Soro, un militante de izquierda, un Tupamaro, y esto lo ocultaron tanto los mandos como el gobierno, hasta que saltó por la prensa. Esa es un poco... Entonces creo que tenemos que, de alguna manera, tomar esta jornada como un hecho muy importante, porque reflejó, más allá de los límites que yo mencioné al principio, una importante recuperación del movimiento de derechos humanos y de la población, de las bases de la izquierda, la base del movimiento obrero, en cuanto a lo que había significado una derrota en ese referéndum, también por toda la manera en que encaró el Frente Amplio la política frente al mismo y al resultado. Por lo tanto, refleja siempre que está muy viva en la conciencia popular el hecho de que existe así un aparato represivo que está como una espada de Damocles sobre la clase obrera, sobre los explotados, como una garantía para los explotadores ante cualquier lucha que amenace sus intereses. Y es que esa política justamente es la que producen los Manini, ¿verdad? Es decir, los Manini que hoy en día, por ejemplo, están provocando en las redes sociales, ¿no? Es el Día de las Abejas, dice. El Día de las Abejas, el Día de los Apicultores, un 20 de mayo, haciéndose querer un poco más, pero que no... Yo, otro aspecto que aparte me gustaría mencionar es que nosotros, cuando uno se incorpora a la militancia, la cuestión de los derechos humanos tiene mucho peso cuando uno es joven, ¿no? Totalmente. Y esto que vos mencionabas de la presencia de una juventud realmente joven, ¿no? O sea, estamos hablando de uno va a una marcha y ve algunos acompañados por familiares, por los padres o los abuelos, 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Es algo que tiene mucha llegada. Y que hay un relato en la que los desaparecidos aparecen como una suerte de personas que eran una suerte de, no sé, militantes de ONG, digamos. Yo lo quiero mencionar así. Es decir, no queda claro dónde militaban. ¿Para qué peleaban? ¿Para qué peleaban? ¿Cuál era? Y ha llegado a niveles realmente de una adulteración muy grande. Cuando el 95% de los desaparecidos sabemos que militaban en algún partido, en alguna organización, o en un sindicato, ¿no? No es que militaban en el club de bocha. Y eso realmente a mí, digo, cada año veo que eso se exacerba un poquito más y se le saca un poquito de identidad. Y me parece que eso también hay que recuperarlo, es decir, en el sentido de que, bueno, acá hubo una lucha política y había una lucha política por el socialismo, por el... Claro, ¿no? cuando decimos presente, ¿no? La más común es la defensa de la democracia, ¿no? Es decir, claro. Que murieron porque defendían la democracia. Sí, pero dice, cuando decimos presente, siempre tenemos que decirlo en relación a darle continuidad a una lucha, ¿no? Es decir, no es solo, una víctima, ¿no? Porque puede haber habido una víctima de gente que no tenía ni siquiera mayor militancia y haya sido masacrada, pero la mayor parte eran militantes conscientes que querían cambiar el mundo. Y en este sentido, tal vez para cerrar, yo hoy publiqué una anécdota en Twitter de cuando gana las elecciones Mujica y Astori, que me pareció siempre muy claro, un elemento que... Porque Mujica tiene una frase que hace poco la repitió el candidato que ellos tenían en la intendencia, que era Villar, que a mí me parece realmente estúpida, que dice lo siguiente: antes queríamos cambiar el mundo, ahora nos conformamos con arreglar la vereda de la calle, ¿no? Quiere decir, bueno, el nivel de mediocridad llevado al extremo, ¿no? Es decir, porque el día de la victoria de la fórmula del Frente Amplio, Mujica Astori, lo llevan a la tele. Yo me lo acuerdo como si fuera hoy, algún día lo vamos a recuperar ese video. Y entonces alguien le pregunta y empieza a Mujica a decir, bueno, antes queríamos cambiar el mundo. Y Astori, que es un poco más culto, creo, dice, pero el mundo nos cambió a nosotros.
Y esta frase, antes queríamos cambiar el mundo y el mundo nos cambia a nosotros, es de una película de Ettore Scola del año 74 que se llamaba Nos habíamos amado tanto. Bueno, esa película es de 3 militantes de partisanos de la resistencia contra el fascismo, que eran revolucionarios, que estaban convencidos, que eran comunistas, etcétera, y se fueron integrando, como todo el Partido Comunista, pero además cada uno con sus vicisitudes particulares y personales, se fueron integrando al capitalismo. Entonces hay una nota de amargura en esa frase que dicen ellos: antes queríamos cambiar el mundo, pero el mundo nos cambió a nosotros. Bueno, esta gente que estaba en la tele festejando una victoria electoral, lo decía como un mérito, decir, bueno, como que son flor de vivos, ¿no? Antes queríamos cambiar el mundo, pero el mundo nos cambió. Digamos. Tal cual. Nos dimos cuenta que esto es lo viable y lo otro es una locura adolescente. Entonces, en este sentido, reivindicar a los desaparecidos, a los asesinados, a los torturados, es darle continuidad a la lucha contra la explotación capitalista, y en este sentido está integrada la lucha contra la impunidad y contra el aparato represivo, ¿no? Que está re vigente porque lo vemos en todo el proceso latinoamericano, el problema de la represión de los cuerpos especiales de la policía, militarizados como los carabineros, la ESMAD y los cuerpos militarizados que tenemos acá, ¿no? Sí. La republicana, etcétera, etcétera, pero también del ejército y también hasta de grupos paramilitares, en el caso de Colombia, muy claramente, ¿no? Es decir, que intervienen en la represión, y eso es una de las democracias que defiende el imperialismo yanqui. Totalmente, ¿no? Bueno, no sé si pasamos a Chile, ¿no? Sí. ¿O querés pasar a...? ¿Cómo la ves? Yo tenía algunos anuncios, pero los podemos hacer después, si querés. A ver. Esto que ven acá los compañeros es uno de ellos, ¿no? Es decir, el día martes creo que fue, hubo un lanzamiento del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, impulsado por los compañeros de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social, o el sindicato del BPS, y ellos anunciaron allí una campaña en el sentido de rechazar el aumento de la edad de retiro, en el sentido de plantear la eliminación de exoneraciones, una serie de cambios. Nosotros lo vamos a tener en la reunión que viene, en el programa que viene, vamos a tener a Adolfo Bertoni y a Marita Rodríguez para que nos expliquen un poco este planteamiento, donde, bueno, después será motivo de discusión. Ellos ya analizan en esa proclama la posibilidad o la propuesta del lanzamiento de una campaña de un plebiscito constitucional, donde pretenden establecer estos principios que defienden, es decir, que se votaría simultáneamente con las elecciones siguientes. Bueno, nosotros obviamente vamos a discutir esta propuesta y vamos a tomar posición, pero claramente estamos planteando un paso previo, ¿no? Es decir, todavía el gobierno no lanzó su propuesta formalmente, ¿no? Es decir, la comisión de expertos todavía no elevó una propuesta, tiene ahora unos días más para hacerlo, un mes más aproximadamente, y por otra parte, cuando lo haga y el gobierno le dé su proyecto, nosotros tenemos una gran campaña del movimiento obrero para que el gobierno la retire, y esto implique una acción decidida del movimiento obrero, es decir, ir a la huelga general para enfrentar una reforma que pretende aumentar la edad de retiro y rebajar el cálculo jubilatorio, y por lo tanto hacer que los trabajadores estén más años trabajando, estén ganando menos como jubilados y provocando más desempleo, porque eso va a afectar a la población juvenil, y bueno, es evidentemente una transferencia de los bolsillos de los trabajadores a los bolsillos de los capitalistas, se da cuenta cualquiera, por eso las encuestas establecen que el 78% de la población está en contra de este planteamiento de aumento de la retiro. Esto quería anunciarlo porque me parece importante escuchar el programa que viene. Va a ser todo un tema de discusión, no necesariamente el programa que viene, le haremos alguna pregunta sobre estos aspectos, pero sí en el movimiento obrero seguramente se va a instalar esta discusión, porque estos compañeros, al tomar esta iniciativa, de alguna manera embretan al PIT-CNT a tomar una posición. Y con independencia de que discutamos tal o cual aspecto del planteo de ellos, nos parece muy saludable que se genere una gran campaña en defensa de la seguridad social y contra el aumento de la edad de retiro, contra la rebaja del cálculo jubilatorio. Así que esto quería anunciarlo, y bueno, y ahora sí te planteo que podemos entrar en el tema intifada,
Palestina. Tenemos un videíto ahí. Un videíto del acto de los compañeros de la tendencia del Partido Obrero, el Partido Obrero de Tendencia, ¿no? De Argentina, que se hizo una movilización el lunes, ¿no? En varias ciudades del mundo, bueno, había movilización en todo el continente. Hubo una huelga general palestina, además. En todo el territorio de Palestina, quiere decir. Lo llamaríamos paro, ¿no? Sí, claro, bueno, pero huelga general quiere decir, no es una huelga indefinida, pero concretamente se dio dentro del territorio de Cisjordania, de Gaza, y también en lo que llamamos el territorio de Israel, que es la Palestina histórica, todo ese. Es decir, nosotros consideramos a Israel un Estado establecido sobre el territorio legítimamente palestino, y por lo tanto es un Estado impuesto y que encima desarrolla una política. Bueno, vamos a desarrollarlo después. ¿No? de limpieza étnica y de discriminación. Y este es el discurso de Jorge Altamira de cierre, ¿verdad? Frente a la embajada de Israel en Buenos Aires. Vamos a escucharlo. Ustedes, sionistas, son los terroristas. Ustedes, sionistas, son los terroristas. Ustedes, sionistas, son los terroristas. Compañeras y compañeros, es un orgullo para todos nosotros que hayamos salido a la calle como tantos pueblos y trabajadores en el mundo entero para condenar la terrible agresión, el bombardeo criminal del Estado sionista contra el pueblo indefenso de Gaza, contra ese territorio que ha sido definido correctamente como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Hasta hace muy poco tiempo se consideraba a la causa palestina, si no terminada, por lo menos profundamente acallada. Donald Trump se puso de acuerdo con Netanyahu y decidieron trasladar la embajada norteamericana a Jerusalén. Y el gobierno norteamericano avaló los planteamientos de Netanyahu de transformar a Israel declaradamente en un Estado racista, es decir, en un Estado que solo reconoce como ciudadanos a aquellos que se identifican con la religión judía. Parecía que era la noche negra para el pueblo palestino. Y una semana antes de la crisis actual, a raíz de un nuevo intento, entre millones de intentos anteriores, por expropiar viviendas en el este de Jerusalén, de la población árabe palestina, se produce dentro del Estado de Israel lo que ha ocurrido en Estados Unidos con la vida de los negros importa, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Ecuador. Se produjo una rebelión popular de la población palestina árabe que vive dentro de la frontera del Estado de Israel. Y Netanyahu respondió: esto es una guerra civil, esta es una guerra que no podemos tolerar, y menos aún cuando este levantamiento empieza a suscitar rebeliones populares en Cisjordania, en el Líbano y en la propia Jordania, donde el 55% de la población es palestina. Estamos ante un fenómeno histórico que, hasta donde yo recuerde, solo tiene un antecedente: la huelga general de trabajadores judíos y de trabajadores árabes en el año 1936, que fue aplastada precisamente por eso, porque hay una huelga general de los obreros y trabajadores
desarrolla en el pueblo palestino en ese nivel histórico. Por eso Netanyahu ha decidido una guerra criminal prolongada contra Gaza. Una guerra que no va a tener fronteras, porque esta rebelión pone en crisis política completa al Estado de Israel. Hay que ubicar históricamente esta agresión, porque la otra cara, la fundamental, es una rebelión popular como nunca se vio en el Medio Oriente. Bastaría que esta rebelión popular fuera acompañada por una nueva primavera árabe en Túnez, en Egipto, como ocurrió en el año 2011, para que el Medio Oriente se convierta en la misma cuna, pero ya no histórica, de tantas rebeliones, sino que se convierta en el centro de una gran revolución mundial contra el derrumbe capitalista pandémico que estamos viviendo. Por eso estamos acá en la calle, en nuestra opinión, para iniciar una campaña política de larga duración, porque Netanyahu ha dicho, esto es una guerra civil. Simplemente les doy una información. En el momento que se producen estos acontecimientos, el presidente de Israel había convocado a la oposición a formar gobierno para reemplazar a Netanyahu. Y como en una famosa película de Robert De Niro, donde un presidente norteamericano podía perder las elecciones, en esa película el presidente pregunta, ¿dónde podemos hacer una guerra para que me salve? Y ahora todos los derechistas, izquierdistas, centroizquierdistas del Estado sionista han vuelto a apoyar a Netanyahu, al precio de una destrucción masiva en la Franja de Gaza. Quiero terminar este acto condenando, repito, condenando al gobierno de los Fernández, el gobierno que el año pasado con 30 otros países firmó la alianza internacional que habían escrito Trump y Netanyahu. Y el ministro Solá pidió a todos los parlamentos del país y al Congreso Nacional que lo ratifiquen. Y hasta ahora fue ratificado por la legislatura porteña. El gobierno que ató tanto el destino de Argentina, desde Menem, a la alianza de Netanyahu y Trump, es el gobierno que dice que condena la desproporción de la represalia. Este es el lenguaje de la hipocresía. Los Fernández no pueden decir más nada que eso, porque al otro día se les cae el acuerdo con el FMI, al otro día se les cae la deuda externa, al otro día se les cae todo. En esta incapacidad para condenar sin subterfugios este bombardeo criminal, recibe el estatus semicolonial del gobierno nacional y popular y tiene que ser condenado sin ambajes. No es que no va muy lejos, no es que se quedó corto, no, está atado al imperialismo y lo disimula con el lenguaje de hipocresía. En Argentina, y lean los diarios del último fin de semana, vivimos también un clima de rebelión popular, porque no es posible que en Argentina el 62% de los niños se encuentren debajo del nivel de pobreza. El que mejor lo saben son los niños y los padres de esos niños. Ellos saben que esto no se puede tolerar y están buscando el momento de manifestarlo
como en Chile, como en Colombia, como en Ecuador, como en Perú o contra Bolsonaro, el hombre que dijo que había frente a la pandemia que ofrecerse de cara al virus, o como Trump, o como Piñera, los criminales de la pandemia. Entonces llamo desde esta tribuna, en nombre de la organización a la que pertenezco, a alertas, movilizaciones, propaganda, clarificación, porque podemos estar asistiendo a un movimiento internacional que nos va a llevar a nosotros mismos a una rebelión popular. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, ¿Qué más que agregar, no? seguimos y que me parece que el panorama que ha pintado el discurso del compañero Jorge Altamira, del Partido Obrero Tendencia, no es solo un discurso agitativo, ¿no? Hay una caracterización sobre el significado de esta guerra, esta masacre emprendida por Netanyahu, y la importancia de la rebelión de la juventud palestina. Entroncando con procesos, ¿no? Internacionales, además. Exacto. Así que creo que podemos pasar al siguiente tema. Que sigue abierto, además, vamos a seguir tocándolo esto porque... Bueno, y... Que es el tema chileno. Super fin de electoral, es como se llamó el proceso electoral que se dio entre el sábado y el domingo en Chile, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además de la Asamblea Constituyente y los diputados a la Asamblea, se votaban gobernadores y alcaldías. Bueno, los resultados, hay que poner un poquito en contexto cómo se llegó, ¿no? a esta elección constituyente. Tiene que ver con con mucho más atrás, pero sobre todo con la rebelión que estalla en 2019, con una serie con todo un programa, ¿no? de movilización, sobre todo un sector de la juventud primero y después más en general del pueblo, que dejó un saldo de heridos, procesados, y asesinados, ¿no? O sea, un recuento así rápido de 2019 a 2020, digamos ahí que estalla la pandemia y medio que se retrae la movilización, la represión se cobró 20 vidas, dejó 3.000 heridos y más de 300 compañeros y compañeras perdieron la vista, o uno de sus ojos en la represión, en algo que fue muy denunciado, ¿no? Y que ahora se está viendo también en Colombia. El mismo... Que es una política ¿no? del aparato represivo para atemorizar y que la gente salga de la calle, ¿no? Y no lo logra. Es nuevo, ¿no? Es nuevo. Es algo que no... Digo, por lo menos no es algo que se daba, te podían limpiar de otra manera, Claro. pero... Y esto ha fracasado en Chile y viene fracasando en Colombia, ¿no? Bueno, dicho esto, hay que decir que el principal derrotado de la elección ha sido la derecha y Piñera, ¿no? Donde se ha hundido. Para explicar un poquito, la Asamblea Constituyente elige 150 diputados, digamos, de los Constituyentes, digamos. Sí, constituyentes. De los cuales, según el acuerdo al que se llegó en 2019, el compromiso por la paz y la democracia, creo que es, que firmaron los partidos, la convocatoria, acuerdo por la paz y la nueva constitución, se necesita, para aprobar cualquier medida en la nueva constitución que va a reemplazar a la constitución pinochetista de 1980, se necesitan 2/3, es decir, que con 1/3 uno puede vetar, cualquier bloque que tenga 1/3 puede vetar iniciativas. Ese planteo ya revelaba que Piñera se sentía débil, ¿no? Exacto. Porque en realidad él sabía que los 2/3 no los iba a tener él ni la mitad. Porque si él hubiera tenido el 50%, la Constitución la fijaba él si decía que con la mitad alcanzaba. Al decir 2/3, está asumiendo que con suerte tenía, pongamos, el 40%, y entonces con eso vetaba cualquier modificación. Totalmente, sí, los números de... Bueno, eso obviamente que se trabaja con las estadísticas, pero los números de Piñera son realmente lamentables. Ahora la última cifra que le daban 7% de aprobación y 75% de desaprobación. Es un presidente que es un cadáver hace un tiempo ya, no desde ahora. Y detrás de él sus fuerzas políticas y bueno, y parte de la burguesía, obviamente, ¿no? Hay que decir que el otro aspecto que tiene el proceso constituyente que se va en Chile es que es
lo que se llama una constituyente en hoja en blanco, ¿no? Es decir, no tiene ningún texto de base, ese es el otro acuerdo que se llegó en 2019. Por un lado, la necesidad de reunir 2/3 para cualquier aprobación, pero por otro lado, no tiene la limitación de, que era lo que pretendía la burguesía y los partidos del régimen, era tratar de hacer una constitución con un texto base anterior, digamos, 1980 y demás, y a partir de ahí la movilización lo que arrancó fue justamente esto. Sí, ellos también habían pretendido en un plebiscito que se realizó establecer que parte de los constituyentes ya iban a ser nombrados por los partidos porque iban a ser parlamentarios. Totalmente. Eso también lo perdieron en el plebiscito y por lo tanto se votó en ese plebiscito reformar la Constitución y se votó también que fuera una elección directa donde pudieran participar incluso candidatos que no fueran de ningún partido, fueran independientes. Que es efectivamente lo que sucedió en la elección, porque el 40% de los diputados, de los candidatos constituyentes electos, son de candidaturas independientes, en diferentes. Después el sistema es un poquito más. Creo que Piñera lograba 37 constituyentes. Logró 37 constituyentes. Y se benefició de un sistema. ¿Cuál es el total? 37 consiguió 150. O sea, no llega ni con todos los aliados que junte al tercio para bloquear. Y además la derecha, y Piñera en particular, se benefició de la unidad que fueron juntos en las listas, y eso, el sistema electoral es un poco engorroso, pero tiene un sistema que beneficia por arrastre, que se llama, que no lo tuvieron, por ejemplo, las listas opositoras, porque fueron separadas. Claro. Por un lado fue la concertación, por otro la concertación que también fue parte del gobierno, ¿no? Del 90. Sí, la dispersión de listas perjudica, mientras que una sola lograba que por restos y por una serie de cosas pudieran entrar más. Pese a eso, entraron solo 37. Que fue la derecha unida a pesar de tener una gran crisis interna también, ¿no? Totalmente, lo une el espanto. Y bueno, el 40% de los candidatos son independientes, en particular hay una lista, ahora se me escapa el nombre, porque se coaligaban bajo lemas, pero que está vinculada a toda la movilización que hubo en Plaza Italia, que era uno de los ejes de la protesta. ¿Era Aprobación Dignidad? ¿Puede ser? No, no me acuerdo ahora los nombres, son nombres así. La concertación, claro, por ejemplo, lo que es el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, ¿no? Fueron en una que se llama Apruebo, otra que era Apruebo Dignidad, creo que es el Frente Amplio. El Frente Amplio, con el Partido Comunista también. Son muy parecidos los nombres. Sí. También. Que logró, el otro gran derrotado de esta elección es la propia concertación. ¿La lista del pueblo era la otra? Sí, algo así. Nosotros, la verdad que teníamos que haber preparado mejor los nombres de las listas. Pero no importa, los grupos el concepto es claro. Son, por un lado, el bloque de la derecha, que logra estos 37 diputados, como mencionaba Rafael, es decir, no llega a un tercio para vetar nada, es uno de los grandes derrotados. Y dentro de lo que digamos. Ni con la concertación llegaría al tercio, es decir, porque la concertación misma está por el piso, es decir, la Democracia Cristiana, no sé si está el resultado final, pero hablaban de 1 o 2 constituyentes. Sí, el tema es que como fue coligado junto con el Partido Socialista, que lograron entre ellos 25, es decir, claro. en esa lista, en uno de esos bloques logra 25 constituyentes, ahí podría alcanzar, digamos. Pero para llegar al tercio tienen que tener 52. Con lo cual es muy difícil que lleguen a un sumado. Sí, pero creo que la Democracia Cristiana va bajo este lema, digamos, que claro, con el Partido Socialista. Estos 25, claro. Por el otro lado, que es, digamos, es también uno de los triunfadores, o lo coloco como uno de los triunfadores, son la lista que presentaron junto el Partido Comunista de Chile con el Frente Amplio. El Frente Amplio no tiene que ver mucho con el de Uruguay, ¿no? Sí, porque el Uruguay sería mucho más amplio. Sería la concertación con el Partido Comunista, digamos. Claro, sí. Acá está fuera de la Frente Amplio está a la izquierda del Frente Amplio nuestro, bastante a la izquierda, digamos. Claro, y a la vez se unió ahora al Partido Comunista en esta instancia. Es una especie de Podemos. En esta instancia. Y además este lema que se presenta también tiene independientes dentro, es decir, figuras independientes. Así que hay que ver dentro del bloque que presentó el Partido Comunista con el Frente Amplio quiénes, hay que ir a una desagregación, que los propios analistas lo explican esto. Y los independientes son muchas veces de organizaciones sociales, ¿no? Es decir, de sectores, porque pueden ser ecologistas, que pueden ser de la lucha de los mapuches, que pueden ser de distintos sectores del movimiento obrero juvenil también. En general son sectores de izquierda que no están integrados ni al Frente Amplio ni al Partido Comunista. Totalmente. Una de las conclusiones es que, bueno, que de los partidos que gobernaron los últimos 30 años salieron muy golpeados, y que la concertación en particular ni siquiera se pudo imponer a lo que era su objetivo, que era, dentro de las izquierdas, o de la centroizquierda, ser el lema más votado,
porque le supera esta coalición entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, que además el Partido Comunista, como dijimos al principio, había elecciones a alcaldes y a gobernadores, logra la alcaldía por primera vez, una joven militante de Santiago. De Santiago de Chile. Se impone a la derecha. Entonces, tenemos un escenario en Chile de corrimiento hacia la izquierda, que seguramente sea mucho mayor, porque en las elecciones siempre se procesa de manera moderada, ¿no? O sea, bueno, de acá en adelante lo que tenemos es que la Asamblea tiene 9 meses para redactar una nueva constitución, con 3 meses prorrogables. Se calcula que, luego de elaborado el texto, se tiene que someter a un plebiscito nuevamente por sí o por no, si se aprueba o no se aprueba. Así que estamos hablando de que esto se va a 2022. Claro, largo, pero ¿verdad? ¿en qué medida puede permanecer un presidente que tiene ¿no? Quedó, como vos decís que yo siempre digo, quedó colgado el pincel o con las ruedas para arriba? Pero realmente es mucho tiempo para que gobierne un presidente que fue desautorizado de esa manera, porque no hay que olvidar que Piñera fue el que mandó a los carabineros a sacarle los ojos a los 300 jóvenes y a masacrar al pueblo. Por lo tanto, no es que sea, hubo simplemente un mal resultado electoral, esperemos y no sé qué. Estamos ante un proceso de hundimiento y derrumbe del gobierno. Claro. Y estas cuestiones van a plantear el problema de quién tiene que tener el poder político. Si tiene que tenerlo el Parlamento electo y desautorizado, tiene que tenerlo Piñera, o si lo tiene que tener la Asamblea Constituyente, por ejemplo. Es decir, la discusión de una Asamblea Constituyente soberana, cuando se plantea de esa manera en la lucha del pueblo chileno, tenía que ver justamente que tuviera el poder, no solo de reformar la Constitución, sino de echar al gobierno de turno porque fue desautorizado por el pueblo. Es decir, por lo tanto, mi autoridad emana de vosotros y cesa entre vuestra presencia soberana, fuera Piñera, fuera el gobierno derechista, que gobierne la Asamblea Constituyente, sería la lógica de este proceso. Por supuesto que esto va a tener todo un desenvolvimiento, pero es decir, las elecciones son no solo indicadores de un estado de voluntad popular, sino que también producen golpes políticos muy fuertes en determinadas circunstancias. No hay que olvidarse, por ejemplo, del inicio de la Revolución Española, ¿no? Sin que yo diga que esto es el inicio de la Revolución Chilena, porque para mí el inicio está antes, está en octubre del 19. Pero en la Revolución Española hubo una elección municipal donde pierde la monarquía, en el año 30. Y el rey abdica. Es decir, se estaban eligiendo alcaldes, se estaban eligiendo intendentes, digamos, se estaban eligiendo gobiernos municipales. Una elección menor, digamos. Claro, que no involucraba ni siquiera un parlamento. Claro. Y el rey abdica porque era insostenible la situación y era evidente, porque habían ganado los republicanos y los socialistas y los sectores antimonárquicos. Y por lo tanto era un plebiscito contra la monarquía. Entonces, en este sentido, estamos ante un fenómeno que marca un salto en la crisis política y en la tendencia a una rebelión. Es decir, todo el mundo que salió a la calle para echar a Piñera va a guardarse ahora esperando no sé cuántos meses de elaboración de un proyecto constitucional mientras Piñera sigue matando de hambre a los chilenos, mientras sigue la gente muriéndose por el COVID. ¿Qué va a hacer los granaderos, digamos, los coraceros? ¿Cómo es? Carabineros. Le pongo el nombre. Es uno de los ejes, ¿no?, de la reforma. Que es uno de los ejes de la discusión, la eliminación de los carabineros prácticamente. Y bueno, ahora hay cualquier movilización, sale carabineros. Es decir, ¿verdad que estamos redactando no pasa nada porque mientras tanto estamos redactando. Entonces el tema es que esto no detiene la crisis, sino que la potencia. Por otro lado, me parece importante señalar que Piñera había ganado la elección no hace tanto. Exacto. Es decir, que estábamos en ese momento con victoria de Piñera, victoria de Macri, victoria de Bolsonaro, victoria de la calle, y todo el mundo, gran parte de los sectores de izquierda también, la derecha, por supuesto, los sectores de izquierda, viene la nueva ola neoliberal y derechista, una ofensiva y la mar en coche. Se ha ido eso descomponiendo, que se descompuso en el Perú, se descompuso en el Ecuador, más allá del resultado puntual de este balotaje que hubo, en Bolivia, el golpe derechista, ¿no? Es decir, estamos ante un proceso de descomposición de los regímenes políticos y de alzamientos populares que ponen un hilo de conexión entre lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Colombia, ¿no? Porque en el fondo lo que está arriba de la mesa es el agotamiento de estos regímenes capitalistas
Y no como yo escuché a Lula ayer, lo hubiéramos podido poner brevemente, porque en un video, él dice, bueno, el mejor momento de América Latina fue cuando estaba Tabaré, cuando estaba los Kirchner, cuando estaba Evo, cuando estaba Rafael Correa, Chávez, Bachelet, esto, el otro. Es decir, era el progresismo en América Latina y los gobiernos nacionalistas. Y nos lo derrumbaron con golpes y ¿no? Bueno, todo eso lo alimentaron también ellos, ¿no? Los golpes, incluso, bueno, en parte es responsable el propio Lula del golpe que le dieron por su política, en particular frente a la derecha y frente al propio ejército, ¿no? Es decir, y al imperialismo más en general. Pero más allá de eso, que sería otra discusión, ahora parece que quieren colocar la idea de que están volviendo. Primero, no hay segundas partes, nunca fueron buenas, ¿no? Es decir, eso es una frase que hay para las películas que son la segunda parte, con la excepción del Padrino, creo que en muchos casos se cumple esa frase, pero en realidad, más allá de eso, no se puede volver a la situación anterior. Es decir, cuando asumen estos gobiernos progresistas, estábamos en el momento en que las materias primas iban para arriba, los precios, la situación económica era de cierta reactivación a nivel internacional, y hoy estamos en un nivel de descomposición del régimen capitalista a nivel internacional que asumen en condiciones completamente diferentes y también en condiciones diferentes en cuanto al proceso de la maduración popular, porque la gente ya hizo una experiencia con ellos. Entonces este hecho que, por ejemplo, no volvió la concertación en Chile, que parecía que era la única manera de sacar al pinochetismo. Han triunfado otros sectores más a la izquierda e incluso sectores que están a la izquierda que se presentan en forma independiente. Totalmente. Entonces es un reflejo de un proceso que está vivo de crisis de los regímenes capitalistas y de tendencias a las rebeliones, a un proceso de características revolucionarias. Totalmente. Sí, hay formaciones que se han beneficiado justamente de la rebelión del pueblo chileno, ¿no? Es decir, se han beneficiado electoralmente, quiero decir. Después estará por verse a qué acuerdos llegan y a cuáles no. Eso dependerá de la movilización del pueblo chileno. Y hay que ver en qué termina, porque obviamente que el escenario chileno está condicionado por el escenario continental y mundial finalmente. No, sin duda, pero también hay un tema que es han habido experiencias anteriores que fueron de descomposición del régimen y de procesos electorales, por lo menos sorpresivos y repentinos, ¿no? El triunfo de Syriza en Grecia hace unos años, donde venía con un discurso de cierto enfrentamiento al imperialismo y terminó acordando con el imperialismo y fue barrida después de las elecciones. Ahora renunció Pablo Iglesias en... Segundo Varoufakis, ¿no? Segundo Varoufakis. Pero no le llega, creo, a los talones a Varoufakis. Fue el ministro de Economía del gobierno de Syriza, de Tsipras en Grecia, pero que por lo menos mantuvo cierto grado de enfrentamiento con lo que era la Troika, el Banco Central Europeo, desde una posición muy limitada. Pero renuncia cuando... El destino es el mismo, ¿no? Cuando traicionan un plebiscito, ¿no? En el caso de Pablo Iglesias, él integra un gobierno en el cual va hasta el final entregar la cicuta de la política con el Partido Socialista Obrero Español y es barrido, ¿no? Dilapida por completo su capital político, y era uno que pretendía ser el representante de los indignados en España, ¿no? Es decir, pasaron 10 años justamente del 15M, que fue el momento del levantamiento de los indignados, levantamiento tal vez exagerado, quiero decir, pero... había un proceso de asambleas populares en las plazas, ¿no? Exacto, fue una irrupción masiva de jóvenes que colocaron a crisis también al régimen político español, y sobre eso se montó Podemos. Bueno, la realidad es que llevarlo al terreno electoral y al régimen parlamentario del régimen político instaurado, es decir, la democracia burguesa y de los pactos políticos que ya existen, llevan a la muerte a todos estos procesos. Por lo tanto, el proceso chileno hay que plantearlo, como obviamente después el uruguayo, si surge lo que sea, en términos de una lucha por el poder político para la clase obrera y en términos de, no de canalizarlo a la vía constitucional y parlamentaria, sino a que se imponga un proceso revolucionario, superar los desvíos, superar las trampas de los partidos del régimen
y en este sentido hay mucho por verse todavía, pero estamos interviniendo ante un proceso vivo de la lucha de clases del agotamiento del capitalismo, que coloca nuevamente arriba de mesa el problema de la revolución. Yo creo que eso es el balance que hay que sacar. La configuración da que los partidos, como lo denomina la prensa, las fuerzas transformadoras, es decir, que apuntan a la nueva constitución, no necesitan llegar a un acuerdo con la derecha, ningún tipo de acuerdo, por los números que hay. Es decir, que cualquier excusa que se coloque para cierta regulación tiene que ver con definiciones políticas. Es decir, los independientes por sí solos, que están vinculados muy pegados a las luchas, no tienen tampoco capacidad para imponer porque necesitan, sacaron el 40% necesitan el 60, 66. Así que es clave el papel de ese eje, ¿no? Digamos, esto en términos de votación lineal, ¿no? Estamos hablando. Y donde los ejes que se colocan son básicamente 4. Uno es la educación. En Chile ha sido, bueno, desde 2006 para acá con el levantamiento de los pingüinos, que era como se denominaba a los estudiantes secundarios. Por los liceales. Los liceales, por la vestimenta. Es un tema clave porque es una super privatización, etcétera, es prohibitivo estudiar en Chile. Salud, con todo el tema del coronavirus, el segundo en importancia de los encuestados. Ahora, eso es interesante, ¿no? Porque Chile era el modelo de los Lacalle, ¿no? De los Valle, sí, por supuesto, Talvi, en el sentido de que ahí estaba privatizada la seguridad social, la salud, la educación, todo eso tenía que ser pago por las familias. Si llevaba al extremo el modelo que acá hacían a medias porque no podían imponerlo del todo. Y era el modelo que se proclamaba como exitoso a nivel internacional. Bueno, está América Latina, pero Chile es un gobierno serio, ahí la economía crece, ahí hay perspectivas de mejora. El modelo chileno, y ahí es donde más estalla, es decir, donde más triunfó el llamado neoliberalismo y el planteamiento del imperialismo, es donde estalla un proceso de características revolucionarias, y que comparto lo que vos decís, pero no se trata solo de que estos sectores de izquierda que triunfaron están colocados ante la dificultad de justificar en todo caso una mala constitución. El problema es que ahora quedó colocado arriba de la mesa fuera Piñera y fuera el Congreso, o sea, el Parlamento electo en otras condiciones políticas y que no representan la voluntad popular. Por lo tanto, decir, ¿qué van a hacer? Una ley sobre algo de la educación, sobre una temática de seguridad social. Por ejemplo, hace poco se votó y perdió Piñera una cuestión judicial, ¿no? Sobre el problema de si podía haber retiros de gente que está en las AF, ¿cómo se le llama acá? Sí, las AFJP, ¿no? Los fondos previsionales. AFP o no me acuerdo, AFP, Administradora de Fondos Previsionales. Que es la SAFAP, digamos, pero que son todo el ahorro del obrero. Bueno, la Suprema Corte le dio un revés al gobierno, pero cada vez más, es decir, el gobierno va a estar limitado para enviar proyectos, para, por supuesto, responder a las acciones populares. El pato cojo le dicen, ¿no? Claro. Sí, los brasileños dicen cuando un gobierno está así, está inhabilitado a actuar, está encima de la pared, arriba de la pared. ¿No? Es decir, como un chiquitín cuando lo subís arriba de la pared a mirar un partido, ponele, ¿no? Es decir, están mirando. Bueno, pero está peor que mirando, me parece. Piñera está peor que colgado el pincel en este caso, está puesto en la lanzadera para que lo echen. Justamente, los otros dos puntos, que uno es el que mencionaba vos, el tema de las pensiones, es otro eje de crisis en Chile, y Carabineros. Es decir, que se conjuga... El aparato represivo antimotines contra la movilización popular. Exactamente. Entonces se conjuga, es decir, las expectativas están en que no se sabe la gente exactamente cómo es el proceso, pero quieren que haya un cambio en ese punto. Y es un tema realmente difícil para eludir, es decir, llamarse a hacer una constitución desde cero. Entonces, bueno, me parece que va por ahí, por lo que mencionaba Rafael, es decir, en realidad tenés dos parlamentos hoy en día en Chile. Uno claro. representa el pasado, esto es medio recurrente en el proceso, ¿no? Y otro que incluso es más democrático desde el punto de vista de que uno votaba individualmente a los representantes, ¿no? No votaba una plancha. Estamos ante un proceso fenomenal, extraordinario de crisis política y de experiencia de las masas, y sobre todo esa vanguardia que fue tan combativa
y a la que no lograron amedrentar con la represión, no lograron engañar. Es realmente un proceso, yo no me canso de repetirlo, es decir, para mí me retrotrae a mi niñez, quiero decir, a los 60, a los 70, en el sentido de estos procesos donde está planteado la crisis de poder, ¿no? Y por lo tanto la necesidad de un proceso revolucionario. Esto cuando la mayor parte de la izquierda clausuró la revolución y la idea de la revolución, incluso sectores que aparentemente son más radicales, se proclaman revolucionarios o hasta trotskistas, y están pensando en la próxima elección. Sí. Entonces, en este caso, tenemos que abrir un debate y una deliberación en la izquierda, nacional y a nivel internacional, porque lo que se necesita discutir son las perspectivas estratégicas, es decir, a dónde vamos, con qué estrategia, cómo colocar la cuestión del poder y cómo organizar a la izquierda en función de esa perspectiva. Totalmente, Rafa. No sé si vamos cerrando, ¿nos queda algo, algún aviso? ¿Vos tenés por ahí alguna? Seguramente hay más cosas, pero vamos a dejar por acá, recordando nuevamente que vamos a ir a un programa el 27, sí, que vamos a tener a los compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Volvemos a nuestro horario, seguramente. Sí, a las 19. Seguramente volvemos a las 19, ahí está. Y lo otro, bueno, vamos a poner una imagen que me gusta mucho, estéticamente, pero además porque es muy representativa de este momento donde la lucha del pueblo palestino está con todo, ¿no? Está en un momento de alza, la juventud en particular, igual que los chilenos, igual que los colombianos. Por lo tanto, es un ejemplo también para los uruguayos y para todos los explotados a nivel internacional, ¿no? Es decir, estas cosas son muy contagian, y hay un fenómeno en este sentido de impulsar la moral, de levantar la moral de los luchadores en todo el planeta, ¿no? Es decir, frente a todos los discursos desmoralizantes, a los discursos, no hablamos nada, pero bueno, se hace una interpelación al gobierno, la interpelación más tardía de todos los gobiernos, desde el primer gobierno de Sanguinetti para acá, pasaron 3 veces lo que demoraron o más, la interpelación más tardía, y no hablaron de la rebaja del salario, o sea, se pasaron refiriéndose a... Una ministra que no es cualquier ministro, ¿no? El ministro... Claro, el ministro de Economía, es decir, toda la política de subsidios al capital, impuestos a los trabajadores, rebaja del salario, tarifazos, y nada de eso aparece en discusión. Es decir, estamos ante una izquierda institucional que le gusta más hacer los deberes con los capitalistas que hasta pararse en una forma un poco atractiva para las bases del movimiento obrero, de la izquierda, y en este sentido, bueno, por eso votaron Medialuz, ¿no? Por eso los dirigentes de PCNT firmaron los convenios de rebaja salarial y no salen a la calle ni de casualidad, es decir, están encuarentenados, sobre todo para cualquier tipo de movilización. Yo sí creo que tendríamos que dejar por acá y vamos a volver con un video cerramos con un video sobre los desaparecidos, ¿te parece? Perfecto. Nos vamos yendo de esta manera. Están en algún momento compartan, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos,
escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.